Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarles saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero con estas palabras, mi querido hermano, extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer para nosotros tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomes un tiempo y nos dejara tu nombre, de dónde eres, y si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Diciendo esto, quiero que nos preparemos para el próximo segmento. Próximo segmento estaremos poniendo una alabanza. Esperamos que pueda ser para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor los bendiga. Preparemos nuestros corazones para alabar a Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Díselo conmigo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó.
levanta tus manos y cántale. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh sí, Señor, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, oh, y el anhelo de mi corazón. Oh, tú eres mi anhelo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, díselo conmigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Díselo con tu corazón. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,
que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, gracias por tu amor, Señor, al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Amén. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos por cada una de tus bendiciones. Agradecido estamos porque te estás manifestando con poder en medio de tu pueblo. Y nos hace sentir honrados cada sábado cuando nos conectamos. Porque no importa en la distancia que estamos, podemos sentir que cuando nos conectamos a través de Zoom, gracias a la iglesia de Pecha, cada uno de nuestros hogares están siendo bendecidos. Y estamos muy contentos, Padre, por esta iniciativa, de cómo una iniciativa tan pequeña ha sido de gran bendición para muchos hogares. Queremos, Padre, que tú puedas bendecirnos en esta tarde, que tú puedas ser el invitado de honor en medio nuestro. Que todo lo que nosotros hagamos pueda ser para la gloria y honra tuya y la edificación de tu iglesia. En este preciso momento queremos sacarle un espacio para dejarte saber, Padre, que todavía estamos viviendo en este mundo en el cual estamos sufrimiento, en dolor. Muchos estamos escasos de salud, muchos estamos en busca de trabajo, estamos en soledad, pero confiamos en ti, el Dios verdadero, que tú puedes suplir cada una de nuestras necesidades. Tú has escuchado la lista que hemos mencionado, las nuevas peticiones que se han añadido, y queremos, Padre, que tú puedas contestar cada una de estas peticiones conforme a tu divina y santa voluntad. En especial en este preciso momento, estos hermanos que están pasando por el dolor, por la aflicción de una enfermedad, si una cirugía ha de salir bien o no. Y sabemos que viene mucha incertidumbre, pero ayúdalos a encontrar la esperanza en tu palabra, aferrarse a ella y ver cómo tú te vas a manifestar con poder en su vida. Permite, Padre, que cada vez que te manifieste en la vida de cada uno de tus hijos, ellos puedan dar testimonios a otras personas de tu maravilloso poder, de tu maravilloso amor. En este preciso momento vamos a comenzar este programa. Queremos que tú lo puedas bendecir de principio a fin. Edifícanos a través de tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, con esto damos inicio a la serie de historia de la redención y estamos entrando hoy al capítulo número 14. ¿Quién lo diría? Ya vamos por el capítulo número 14, siendo edificado por la palabra de Dios. Y este capítulo es sumamente importantísimo porque le va a dar la antesala a lo que vamos a estudiar la semana pasada, la semana que viene. Ya de antemano, les quiero dejar saber a cada uno de ustedes y a los que escuchen que reciban este mensaje, que si tenían planeado morirse en esta semana, está prohibido.
porque ustedes no se pueden morir sin que escuchen el tema de la semana que viene. Es sumamente importante. Ya comencé a leerlo, ya comencé a trabajar y Dios ha puesto un mensaje muy especial comenzando desde hoy, pero el mayor enfoque que necesita la iglesia para nuestro tiempo actual de cosas que estamos viviendo presente, lo vamos a tocar a lleno la semana que viene. Y es sumamente importante que cada uno de nosotros nos demos cita y compartamos y pidamos que otros puedan venir, porque el tema de la semana que viene va a ser como nosotros los adventistas mirándonos al espejo. Ya le estoy dando una pista de lo que vamos a estar entrando, usando la historia de lo que sucedió en Egipto, cómo nosotros los adventistas podemos estar pasando por la misma situación y cómo Dios nos da esta luz para que no caigamos en esa misma situación y podamos vivir en esperanza en Dios. Ya los quiero ver a cada uno de ustedes la semana que viene, pero vamos a entrar a lo que nos compete hoy. Y este capítulo nos comienza a hablar de un personaje que es sumamente muy querido para muchos de nosotros. Muchas de sus historias se las hemos contado a nuestros hijos. Y si tenemos nietos también se la vamos a contar a ellos porque es una historia sumamente linda y hermosa. Y quiero que hablemos en esta tarde de quién fue José. Un personaje sumamente importante, pero quiero que nos enfoquemos en este preciso momento de que hablemos de quién fue José cuando era un niño. ¿Qué característica tenía José cuando era un niño? A ver, explíquenme. Piensen ustedes le han contado esta historia a sus hijos. Ahora, yo quiero saber qué ustedes les dicen a sus hijos de cuando era José un niño. ¿Cómo era José? ¿Qué cualidades tenía, hermano Luis? José tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios a temprana edad. ¿Qué más? ¿No había nada especial en José? Era obediente a su padre. Obediente a su padre. Sumamente importante, temor a Dios y obediente a su padre a temprana edad. ¿Había alguna otra cualidad que tenía José? Era íntegro. Íntegro desde temprana edad. Y quiero que entiendan que estoy utilizando la palabra a temprana edad, porque muchas veces nosotros como padres cometemos un error, que pensamos que tenemos que esperar a que nuestros hijos lleguen a cierta edad para que nosotros comencemos a enseñarles a que ellos puedan aprender a ser íntegros, fieles, obedecer a sus padres. No, porque todavía son muy niños. Y esperamos a que en algún momento nosotros creamos que ellos sean intelectualmente capaces de entender. Y déjenme decirles que esperando ese tiempo va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Cada uno de los principios bíblicos que son dados en la Biblia deben ser educados a nuestros hijos desde temprana edad. Cada uno de esos valores deben ser enseñados a nuestros hijos a temprana edad. No importa que nuestros hijos no lo entiendan a su totalidad, mientras ellos van creciendo, van asimilando esas enseñanzas. ¿Me van entendiendo? Es mejor que ya esas enseñanzas ellos las hubieran escuchado y las vayan asimilando a que van creciendo y nunca fueron enseñadas. Y es sumamente peligroso ese pensamiento de muchos hermanos que dicen, no, voy a esperar a que tenga la edad apropiada para hablarle de estas cosas, esta enseñanza bíblica. Y limitamos muchas veces a nuestros muchachos a acercarlos a Dios con este tipo de pensamiento. Dice la sierva de Dios en el libro de la serie de la historia de la redención, dice, José escuchaba las instrucciones de su padre y temía al Señor. José era obediente a sus justas enseñanzas más que cualquiera de sus hermanos. Y cabe reducir, ¿cuántos hermanos tenía José? 11. Hermanos. Y de todos los hermanos, ¿quién era el obediente? ¿Qué? Uno. Mira qué cosa. Uno decidió escuchar a su padre. 11 decidieron ignorarlo. Y esta es la triste realidad que tenemos en nuestros hogares, donde podemos tener 2, 3 hijos con la misma enseñanza, con los mismos padres, pero que los hijos toman decisiones totalmente diferentes.
diferente. Vas a tener hijos que sí van a querer escucharte y vas a tener hijos que van a preferir que ni siquiera prestarte atención, ignorarte. Y es sumamente importante que nosotros comencemos a trabajar con nuestros muchachos a temprana edad. Dice que José atesoraba las instrucciones de su papá, le daba alegría a las instrucciones y las obedecía al pie de la letra. Y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Así como José aprendió a obedecer a su padre, implementaba la misma forma para obedecer a Dios. Y muchas veces queremos que nuestros hijos le sean fieles a Dios cuando no nos respetan a nosotros. ¿Escucharon ese principio? Muchas veces queremos que nuestros hijos respeten a Dios cuando nosotros no les hemos enseñado a respetarnos y a honrarnos a nosotros. Y nuestros hijos, la figura más cercana que ellos van a tener de lo que es Dios, es los padres. Si ellos quieren, los hijos, poder entender a temprana edad lo que es Dios, tiene que ser lo que ellos ven en sus padres. Si nosotros como padres manifestamos amor hacia ellos, somos atentos, somos cuidadosos, ese es el precepto que ellos van a tener de Dios. Pero si nosotros somos unos padres que nos pasamos peleando, castigando, maltratándolos, abusándolos, ese es el precepto que ellos van a tener ¿de quién? De Dios. Y muchas veces el concepto equivocado que nuestros hijos tienen de Dios es porque lo han visto en ¿quiénes? En nosotros. Y aquí es donde la responsabilidad es sumamente importante y la responsabilidad es nuestra de manifestar el carácter de Dios en nuestros hogares, donde nosotros como padres no podemos estar en dos aguas. Hoy obedezco a Dios y mañana no. Si queremos que nuestros hijos puedan ser íntegros, tanto fuera como dentro de las iglesias, nuestros hijos tienen que ver que papi y mami son los mismos, que actúan con el mismo amor que tratan a un hermano en la iglesia como cuando están fuera de la iglesia. Tienen que ver el mismo personaje. Y entonces había algo peculiar en José, que normalmente, actualmente yo no he visto eso. Ustedes me pueden corregir si lo han visto, pero yo no he visto esta cualidad de José. Había algo que no le gustaba a José. Hermana María, ¿tiene la mano? Antes de que vaya a esa partecita, quiero comentar algo de lo que estabas diciendo anterior, Claro. que es que si nosotros no hacemos nuestra parte en enseñar a nuestros hijos a temprana edad, si nosotros no lo hacemos, el mundo sí se va a encargar de enseñar, pero de enseñar mal. Entonces, si nosotros no lo hacemos, el mundo lo va a hacer mal, entonces después nosotros les vamos a exigir a nuestros hijos cuando no les dimos las herramientas. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué le exigimos cuando debimos haberlos instruido? Para que entonces, si los instruimos, pues ya uno dice, ya yo te lo dije, yo te lo expliqué, yo te lo enseñé. Entonces, si no lo hacemos nosotros, el mundo se va a encargar. Y es mejor que lo hagamos nosotros porque así ellos nos tienen confianza a nosotros. Ya papi me habló de este tema, de esto, aquello, lo otro, y ya hay confianza. Mira, papi, me pasó esto con un amiguito, me dijo esto, o qué sé yo qué, y así pues le evitamos y nos evitamos problemas. Adelante. Gracias. Eso que presentaste es sumamente importante, hermana María, y quiero agradecerte por eso, porque voy a ir un poquito más ya que lo presentaste, y si el Señor permite que tú lo manifiestes, tengo que decir esta preocupación. Yo estuve hablando no hace mucho con mi esposa de la incertidumbre que tengo, que muchas veces nosotros los padres queremos que nuestros hijos quieran mucho a Dios y que todavía no están listos, y nosotros los padres cometemos un error bien grande. Ojalá que en su iglesia esto no pase, pero es algo que yo he visto mucho y que muchos de los padres quieren escuchar el sermón, quieren que el Señor impacte su vida, quieren que el Señor los llene, pero piensan que sus hijos interrumpen esa bendición de Dios hacia ellos. Y como no quieren que sus hijos los desconecte a ellos del sermón, lo que hacen es que le dan a sus hijos un aparatito como esto. No sé si se ve aquí el teléfono mío, como tengo el background no se nota, le dan el teléfono. Entonces le dicen al hijo, quédate calladito en la iglesia
y los ponen a ver ciertos videos que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con la iglesia. Entonces yo le estaba diciendo a mi esposa lo siguiente, yo decía, prácticamente lo que están, esa actitud de un padre es diciéndole al diablo, entreténmelo, edúcamelo para que yo me pueda entregar con Dios. Y ese tipo de actitud de un padre, cuando tú le estás dando prácticamente dentro de la iglesia al diablo tu hijo, déjame decirte que ni tú recibes la bendición y ya tu hijo, tú fuiste la causa para que se perdiera. Interesante ese punto. Y no sé si alguno, y si hay alguien que lo hace, lo estoy diciendo con todo el respeto. Porque en la casa de Dios nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nosotros vamos es a adorar a Dios. Un tema que estuvimos tocando al principio mucho. Y tenemos que fomentar eso a nuestros hijos, que cuando se entra a la iglesia, ese tiempo allí es exclusiva y únicamente para quién. Para Dios. Para Dios. Para Dios. Y tú ves a los nenes jugando juegos de video, viendo videos o ese, y yo miro y yo digo, ¿y desde cuándo acá eso se ve bien? ¿Quiénes son los responsables? No es el hijo, porque el hijo no puede pagar un teléfono. ¿Quién le proveyó eso al hijo? ¿Quién se lo llevó al hijo? ¿Quién se lo encendió? Y peor aún, con la intención porque yo quiero consagrarme a Dios. Cuidado, padre, que me está escuchando. Cuidado, porque Dios nos ha dado la responsabilidad a ti y a mí de velar por nuestros muchachos. Dios nos va a reclamar qué hiciste con nuestros muchachos. Y ahora entramos en esta otra pregunta, y era que a José no le agradaba algo de pequeño. Había algo que le molestaba a José. ¿Qué era eso que le molestaba a José? Aborrecía el pecado. Aborrecía el pecado. Y mayormente el pecado de ¿quiénes? De sus hermanos. De sus hermanos. José no podía entender cómo su papá, un hombre recto, consagrado a Dios, que edificaba su hogar, que le daba ejemplo, les predicaba, era un ejemplo en la comunidad y le hablaba a sus hermanos, y el único que le hacía caso a su papá era ¿quién? Era él, y sus hermanos ignoraban la instrucción de su padre. Y eso, mis queridos hermanos, le causaba molestia a José. ¿Ustedes han visto algún hermano que sea así? Porque déjenme decirlo, hasta el día de hoy no conozco a alguno que sea así. Mayormente la actitud de los hermanos hoy en día es, bueno, si tú haces lo menos, allá tú, problema tuyo con Dios. Esa es la actitud. Pero la de José no, la de José se molestaba y él quería hacer algo para ayudarlos a ellos a entender que lo que estaba haciendo estaba ¿qué? Estaba mal y tenían que rectificar sus acciones. Pero la actitud nuestra de ver a nuestros hermanos que están por mal camino es, ay, no, allá es el problema de, después que yo esté bien con Dios, cuidado, cuidado, tu hermano es tu prójimo. Y dice aquí, se sentía apenado por la conducta errónea de algunos de ellos. Y dice la sierva de Dios, con mansedumbre les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Y yo no sé ustedes, pero mayormente cuando alguien te viene a dar un consejo, la persona que está recibiendo el consejo, mayormente termina ¿qué? Enojándose contigo. Tú fuiste a darle un consejo con la mejor intención y la persona termina ¿qué? Enojándose contigo. Y no fue la excepción con José. Dice, esto lo molestaba, dice, José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Pecaran contra Dios. Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor, aún dentro de nuestros templos. Vemos muchos de nuestros hermanos pecando contra Dios. Nos molestamos y ¿qué hacemos para tratar de ayudar a ese hermano que deje de pecar? Porque más fácil es hacerlo regañarlo, echarlo fuera, que amonestarle y decir, ¿cómo te puedo ayudar para que deje de estar con el teléfono?
necesitas que me sienta a tu lado para que tengas a alguien, tal vez esa presencia mía te ayude a procesar y crear la buena costumbre. ¿Cómo te puedo ayudar para vencer eso que tú estás haciendo dentro del Señor que está mal? ¿Qué tipo de programación nosotros hacemos a la iglesia para edificar a los hermanos y mostrarle que ese tipo de conducta dentro de la iglesia está mal? Porque hoy en día el problema es que muchos de nuestros sermones que están dirigidos, tenemos muchos hermanos nuevos que han entrado dentro de la iglesia, pero que no están siendo instruidos de cómo se tiene que adorar a Dios, de cómo se le tiene que servir a Dios, de cómo nosotros tenemos que ir vestidos delante de Dios, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra expresión de cómo hablarle a nuestros hermanos dentro y fuera de la iglesia. Como antes tú hablabas ciertas palabras que eran malas y ahora Dios te ha convertido y ya esas palabras no deben ser parte de tu vocabulario. Habrá alguien en la iglesia que le pueda edificar y educar a los hermanos, pero por miedo a que los hermanos se enojen, este tipo de temas han sido censurados en la iglesia. Y porque este tipo de temas han sido censurados dentro de nuestra iglesia ha dejado de ser edificada. Y porque la iglesia ha dejado de ser edificada, no podemos edificar a más nadie. Porque los primeros que tienen que ser edificados son los miembros, mi querido hermano. Y es tiempo ya de que nos demos cuenta que estamos permitiendo que sigan sucediendo muchas cosas perversas que Dios le sigue llamando pecado. Dios nos ha llamado a ti y a mí ser líderes, portadores de luz. Y muchas veces sueno de alguna manera, dice, wow, pero este Edwin es como que muy extremista, y no es extremista. Soy un siervo que ama a Dios y quiere dejarle saber al mundo que Dios en su palabra ha dictado cómo se le adora, qué servicio es aprobado por él. Y no es como yo diga, sino como Jehová lo ha establecido. Amén. Y si yo quiero agradar a mi Dios, tengo que entender que lo tengo que hacer a su manera y no la mía. Y eso pasaba con José. José veía a sus hermanos dentro de la iglesia hablando, viendo cosas que no tenían que ver, y él los amonestaba. Pero nosotros, el adventista presente, vemos a nuestro hermano apartándose de Dios y callamos. Callamos. ¿Cuántos años más vamos a seguir callando? Porque nuestro silencio ha sido la causa para que el pecado entre y crezca dentro de nuestras iglesias. Nuestro silencio ha sido la causa para que muchos hermanos dentro de la iglesia sean huesos secos. Dios está levantando un pueblo para el tiempo del fin. Pero el pueblo que Dios está levantando para el pueblo del fin, ese pueblo remanente, es un pueblo que no teme hablar, no teme a decir la verdad, no teme a sonar la trompeta, no teme a amonestar a la iglesia fuera de tiempo o en tiempo. Es un pueblo que dice, mi vida está siendo dirigida por Jehová y como dice Jehová, así se hará. Amén. Dios quiere iglesias así. La pregunta está, ¿tu iglesia va a ser así? Para que tu iglesia pueda ser así, tiene que comenzar contigo, mi querido hermano. Que tú puedas permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Y cuando tú veas el mal dentro de la iglesia, amonestes a ese mal. Los hermanos de José se enojaron, ¿sí o no? Sí. Y eso fue razón suficiente para que José dejara de amonestar a sus hermanos. No. No, absolutamente no. Y como ellos se enojaron y muchos hermanos se enojarán con nosotros, eso no debe ser razón para que tú dejes de amonestar, mi querido hermano, porque la amonestación de José era con la intención de restaurar y salvar a sus hermanos. Y cuando tú entiendes que la amonestación que tú estás haciendo a un hermano es con la intención no de herirlo, ofenderlo, sino de salvarlo, restaurarlo para la gloria de Dios, no te sientas mal, no te detengas de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Interesante ese punto, ¿verdad? Ya me estoy adelantando la semana que viene. Pues déjame cogerlo suave. Hoy vamos pasito. Pero miren esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón
José siempre le decía las quejas a sus padres. Porque acuérdense que José amonestaba a sus hermanos y sus hermanos seguían haciendo las cosas malas. Y José terminaba siempre llevándole las quejas a sus padres. ¿Acaso José tenía envidia de su hermano o José era un chismoso? ¿Qué piensan ustedes? A No. ver, hermana María. Él se preocupaba por sus hermanos, porque así debemos ser unos a los otros, preocuparnos unos a otros, estar pendientes, pero no como para chisme, sino para edificación de ambas partes. Porque si yo veo que usted, Edwin, se está descarriando, pues mi deber es primero orar, en primer lugar, y después hablar con usted, hermano, mire, he visto eso, esto otro, y me está preocupando, y usted no era así, yo he notado que usted ha cambiado de un tiempo para acá y pues quiero que sepa que voy a estar orando por usted, algo así, lo que sea, pero en oración, en oración. Y Él se preocupa. ofrecerse si necesitas ayuda y de alguna Exacto, manera usted cree que yo puedo ayudarle, dígame en qué puedo hacerlo y haré lo posible. exacto. Déjele Amén, saber al hermano que tú estás disponible para ser parte de su solución. Mira que eso. amén. Sí, Porque muchas veces le decimos al hermano lo malo que hace, pero el problema es que muchas veces el hermano no sabe cómo resolver ese problema, cómo dejarle ese vicio. Y de nada vale que tú le menciones el pecado que está, él lo sabe. Él lo que necesita es alguien que lo pueda ayudar a salir de ahí. Podrás ser tú ujú, ese hermano que pueda estar con él en el momento cuando todo el mundo lo ha juzgado, todo el mundo lo ha señalado, decirle, estoy ahí para ti, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a señalar. Quiero ser la parte para que tú te puedas rehabilitar, para que tú te puedas levantar en el nombre de Dios. ¿Podríamos nosotros comprometernos con esos hermanos? O porque muchas veces nosotros somos parte de la queja, pero nunca queremos ser parte de la solución. Y Dios no nos ha llamado a ti y a mí para ser la parte de la queja. Dios te ha llamado a ti para ser parte de la solución. Interesante ese punto, ¿verdad? ujú. Pero muchas veces no queremos comprometernos. Estamos tan ocupados que no queremos comprometernos para ayudar a alguien a ser levantado. Pero déjenme decirle que Dios, que está al control de todo el universo, que hay tantas cosas que Dios tiene que estar pendiente de, que si el sol se mueva, que si la luna se mueva, pero aún así Dios saca tiempo para hacer la ayuda que tú necesitas para levantarte. Y Dios quiere que tú y yo, aunque estemos ocupados, saquemos de nuestro tiempo y seamos el canal de bendición para ese hermano que está en contacto directo nuestro. Hermano Luis. Yo quería agregar algo, Edwin. Yo creo que es muy importante que nosotros, como miembros de iglesia, nos preparemos día a día para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Por Amén. eso también el viernes es el día de preparación, porque nos estamos preparando que cuando vamos el sábado vamos con un espíritu diferente a como puedes encontrar mucha gente en la iglesia, ¿no? Entonces, ese espíritu que tú tienes, que es el Espíritu de Dios, es el que te va a dar el discernimiento para poder enfrentar lo que tú estás justamente diciendo, esos pequeños problemas que al final de repente tornan en algo negativo, pero con amor, y porque tú tienes el Espíritu de Dios, lo van a ver positivamente y eso puede ayudar Sí, mucho. me gustó eso. Porque nosotros estamos llenos de Dios, de la manera que se lo vamos a decir, va a salir bien. Pero cuando nosotros vamos vacíos de Dios a decirle a un hermano lo que está haciendo mal, el hermano sale de la iglesia. Me gusta ese punto. Pero cuando, como dice la hermana, primero yo tengo que orar. Señor, ayúdame, ¿cómo acercarme a este hermano? ¿Cómo decirle esto? Y entonces tú te llenas de Dios y cuando tú hablas a esa persona va a estar receptiva a ti. Y más cuando ve que tú estás dispuesto a ser parte de la solución. Otro punto interesante, lo que había mencionado fue que cuando José le llevaba el informe a su papá, dice la sierva de Dios que lo hacía con la esperanza de que su papá, con la autoridad que tenía su papá, pudiera contribuir a reformarlo. Y muchas veces ese debe ser ese debe ser el segundo eslabón. Primero, cuando tú ves que un hermano está haciendo algo malo, ora por él, acércate a él, ofrécele tu ayuda y cuando tú ves que tú no eres lo suficiente para ayudarlo, entonces tú necesitas esa ayuda extra tú también para tratar de ayudarlo a él, acércate a un líder de iglesia
que también esté lleno del poder del Espíritu Santo como tú. Y mira que tengo que decir que esté lleno del poder del Espíritu Santo, porque en el tiempo que vivimos, no todos los que son líderes están llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé discernimiento. ¿Quién es ese líder, esa persona que me pueda ayudar a influenciar a esta persona de manera positiva para poder reformarla? Dios no quiere que nos sacarnos de la iglesia, Dios quiere reformarnos, Dios quiere transformarnos a su imagen y a su gloria. Y es interesante ese punto que nosotros siempre tengamos presente. Dice, pero cuando José le llevó el informe a su papá, ¿qué causó este tipo de conducta a los demás hermanos? ¿Cómo se sintieron los demás hermanos? Les produjo envidia. Envidia. Dice que las presentaciones que José presentaba sobre los errores que ellos constantemente cometían hizo que se enfurecieran con José. Se daban cuenta ahora de que su papá amaba más a José y le tenían envidia, como dijo Luis. Esta envidia se convirtió en odio y finalmente el odio que sintieron hacia José se convirtió en un crimen. Y este orden es sumamente importante y le voy a tomar tiempo porque muchos de los conflictos, como he dicho semanas anteriores, pero no sé quién ha escuchado este tema, muchas veces nosotros somos los padres los responsables por las rencillas de nuestros hijos. Que los hermanos tengan muchos conflictos y es porque manifestamos mayor afecto por un hijo que por otro. Y nosotros tenemos que mostrar el mismo afecto por cada uno de los hijos. Dice que los hermanos de José, como vieron que el papá manifestaba preferencia, escuchen esto, preferencia, lo sobreexaltaba por encima de los demás hermanos, ese tipo de actitud de parte de Jacob causó que los demás hijos le tuvieran envidia a José. Ese tipo de envidia fue creciendo al punto que ahora odiaban a su hermano. Y ese odio llegó al punto que la única solución es que nos deshagamos de él. Ojalá que en nuestros hogares ese tipo de preferismo no exista. Porque para Dios no hay preferidos. Imagínense ver que Dios decidió dar su vida por quienes. Por los de la iglesia. O los pecadores, por nosotros. Los que estábamos perdidos. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Dios quiere salvarnos a todos. ¿Vieron ese punto? Lo que Dios enseña, y a veces en estas lecciones vemos la negligencia, como un padre falla, y nosotros los padres tenemos que aprender estas lecciones y evitarlas. Porque si evitamos que nuestros hijos sientan envidias y odios, el dolor de cabeza que nos bajamos. Si nuestros hijos se aman, se cuidan, se protegen, eso va a ser una bendición para el hogar. Ahora, Amén. dice que José tuvo 2 sueños. Y sabemos los sueños que tuvieron. Y en cada uno de los sueños se presentaban que tanto los hermanos como los padres iban a terminar ¿qué? Adorándolo. ¿Cómo? Adorándolo. Adorándolo, inclinándose a él. Yo no sé Amén. ustedes, pero cuando tú te inclinas sobre alguien, es porque tú reconoces que la persona a la que tú te inclinas es que ¿Tiene algún poder? ¿Es Dios? Algo así. es superior a ti. Y Exacto. ahora lo interesante de todo esto es, José no es el hijo mayor. José no es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. La fila sigue para adelante. So, prácticamente va a decir, este que es uno de los pequeños casi, tú no estás diciendo que nosotros y aún papi y mami te vamos a adorar, te vamos a tener como alguien superior a nosotros. Y cuando tuvo José esos sueños que los contó, dice que sus hermanos ahora los aborrecieron más. Se odiaban porque su papá era el favorito, porque el papá lo tenía en sobreestima, que si era el mejor, que si pito de flauta. Y ahora porque en sus sueños Dios les revelaba que José iba a ser mayor que sus hermanos,
se enojaron ahora peor. Entonces, ¿qué decidieron hacer los hermanos con José? Venderlo, No. Antes de venderlo, tomaron otra decisión. ¿Cuál fue? matarlo, matarlo. 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 Muchas gracias, Pito. Matarlo. Ahora no es que nos vamos a deshacer de él, lo vamos a eliminar, exterminar. Y déjenme decirle que cuántos hermanos nosotros deseáramos eliminar, deshacernos, porque no nos llevamos con ellos, porque si él se cree que lo sabe todo en la iglesia, porque él es el único que habla, que si no deja a los demás y estamos dejando que el celo, la envidia, el remordimiento y todo ese mal venga a nosotros, que no es un espíritu de Dios. Y ahora vemos cómo estos hermanos deciden matar a su propia sangre. Pero vemos que uno de los hermanos sintió remordimiento y le dijo, espérate, no, que la sangre de él no caiga sobre nosotros. En otras palabras, que no seamos maldecidos porque matemos a nuestra propia sangre. Y ahí fue cuando decidieron venderlo. Pero no venderlo allí a la esquina. No, lo vamos a vender para que José termine en un sitio lejano, donde él ahora sea un esclavo. Aquel que se cree que va a ser jefe y soberano de nosotros va a terminar siendo un esclavo lejos de este hogar. Y decidieron venderlo y mentirle a su papá. Mira cómo un pecado te lleva a cometer otro y otro y otro, cuando nunca trabajamos en esos errores que hemos cometido. No podemos dejar que un pecado siga dando rienda a otro. Cuando nosotros veamos que hay ciertas situaciones que no están bien dentro de nuestra iglesia, tenemos que trabajarla inmediatamente, no ignorarla, porque si lo hubiésemos trabajado inmediatamente, era mejor solo trabajar con la manzana podrida. Acá tenemos que trabajar con el saco que se pudrió completo. ¿Me van entendiendo? No, tenemos que trabajar con el pecado inmediatamente, no darle rienda. Entonces dice lo siguiente, y aquí cobra sentido lo que estamos leyendo. Dice, Dios permitió que José fuera solo. ¿Acaso José fue solo a Egipto? ¿Sí o no? ¿Qué dice Luis? No, ¿Con quién no, fue no José? fue solo Egipto, fue acompañado por los ángeles. Ahí está, dice la sierva de Dios así mismito. El Señor no permitió que José fuera solo a Egipto, y alabado sea Dios, mis queridos hermanos, porque cuando tú y yo somos fieles y el mundo se nos quiere echar encima, nos quieren atacar, nos quieran deshacer, nos quieran mandar lejos, no importa cuán lejos tú y yo estemos moviéndonos, Jehová está con nosotros, sus santos ángeles cuidan sobre nosotros. Y yo alabo y glorifico a Dios porque leyendo la historia de José me recuerda que mi Dios está conmigo. Y no importa qué lugar esté, quién me quiera hacer daño, quién me quiera cortar la cabeza, Jehová está conmigo. No hay nada a lo que tenga que preocuparme, no hay nada a lo que tenga que temer. Jehová proveerá. Y así mismo dice, los ángeles prepararon el camino para la recepción que allí le iban a dar. Potifar, funcionario de la corte de Faraón, capitán de la guardia, lo compró. No fue cualquier persona el que lo compró alguien importante. Dios estaba encaminando los pasos de José. Y dice, y allí el Altísimo estuvo con José, le dio prosperidad, le ganó la simpatía de su amo, de tal manera que éste encomendó el cuidado del joven de todo lo que poseía. Y no importa dónde tú te encuentres, aún en la cárcel, brilla para Jehová, mis queridos hermanos. Hazle saber en el lugar más horrendo, detestable del mundo, donde te pongan, que tú brillas para Jehová. Que allí, no importa donde tú encuentres, pueden confiar contigo porque Jehová encamina tu vida. Y así hizo José en las peores circunstancias. Brillaba, mis queridos hermanos. Brillaba, se dejaba sentir, se dejaba confiar. Y dice, dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía. Ahora, como el enemigo, ¿cómo fue que entonces, estando él en la casa de Potifar,
¿Cómo fue que el enemigo quiso tentar a José con su fidelidad a Dios? ¿Qué fue ahora lo que el enemigo le trajo a José para poner a prueba su fidelidad a Dios? ¿Qué dice la historia? La misma esposa de Potifar vino a tentarlo. La misma esposa. Mira qué cosa. José tenía muchas cualidades maravillosas. Era un gran líder. Se iba desarrollando y tenía muchas cosas lindas. Al punto tal que la esposa de su amo se sintió atraída por él. Y dado a que ella tenía mucho poder, pensaba que podía hacer lo mismo que tal vez había hecho con otros esclavos. A mi placer puedo tener el que me dé la gana, pero yo alabo y glorifico a Dios porque con quien se topó fue con un siervo de Dios. Y Amén. cuando tú te topas con un siervo de Dios, no importa dónde tú te encuentres, el siervo de Dios va a brillar. Déjenme decirle que la esposa de Potifar no era una mujer fea, era una mujer hermosa. José podía decir, puedo tener muchas ventajas, al estar con ella, pero no, tal vez puedo salir de la esclavitud y tener muchos beneficios. Pudieron venir muchas cosas, como nosotros los seres humanos tratamos de buscar el beneficio propio. Pero yo alabo y glorifico a Dios cuando leo esta historia, porque José nos enseña a ti y a mí que no importa los beneficios humanos que nosotros podamos tener, siempre vamos a buscar la gloria de Dios. El beneficio, amén, la aceptación de Dios, mis queridos hermanos. Y cuando esta mujer se le vino encima, las palabras de José han quedado grabadas en mi corazón. Son palabras que yo en el momento de la adversidad quisiera decirle al diablo lo mismo y a quien sea que venga sobre mí. José le dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y José no estaba preocupado por Potifar. José no le quería fallar. ¿Era quién? A Dios, mis queridos hermanos. A Dios no le voy a fallar. Al que le sirvo, al que he dedicado mi vida, y aunque estoy preso, Él está al control de mi vida. ¿Cómo le voy a fallar? Si todo lo bueno que me ha pasado en esta cárcel ha sido por Jehová. ¿Cómo hoy le voy a dar la espalda, mis queridos hermanos? Y yo sé que muchos de nosotros hoy estamos siendo tentados. Estamos siendo afligidos por el enemigo. Y estamos a punto de ceder. Porque queremos tener un beneficio. Pero así como José debiéramos contestar, ¿cómo pues yo haría gran mal y pecaría a mi Dios? Aquel que me ha cuidado, aquel que me ha bendecido, aquel que ha provisto todo lo que tengo hoy en día. ¿Cómo es que hoy le voy a dar la espalda a mi Dios? Hoy es cuando más fiel le tengo que ser. Hoy es cuando más me tengo que comprometer a su palabra. Hoy es cuando más tengo que trabajar para Jehová. Hoy es cuando tengo que ser la luz, el faro en mi hogar. Hoy es cuando en mi hogar la gente cuando me mira a mí puedan ver al Dios que yo le sirvo. Que puedan ver cuán grande es ese Dios. Hoy estamos temblando, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Pero no importa lo que pase mañana, es lo que tú decidas hacer hoy, mis queridos hermanos. José dijo que no quería fallarle a Dios. Y nadie, déjenme decirle en esta tarde, nadie iba a lograr que José se desviara de la senda de la justicia. Para que bloqueara la ley de Dios, ni siquiera con halagos ni con amenazas. Porque la mujer primero lo tentó con halagos para que cayera. Y después le dijo, si no lo haces, te va a ir peor. Lo amenazó, pero ni con halagos ni con amenazas. José se dio a la tentación, mis queridos hermanos. José amaba a Dios y no iba a permitir que nadie se separara de ese amor que sentía hacia Dios. Y es tiempo ya de que nosotros definamos nuestro sentimiento a Dios, que no es un mero sentimiento, es algo que nosotros experimentamos, que no importa con lo que venga el diablo se tiene que dar cuenta que nosotros le somos fieles a Dios, mis queridos hermanos. Es tiempo ya de levantarnos firmes, dejar de estar mostrando una religión que no vivimos.
José nos da ese ejemplo puro a vivir de lo que debe ser el adventismo hoy en día, mis queridos hermanos. Que no importa lo que el diablo quiera hacer, que no importa lo que los líderes estén escuchando, lo que los líderes estén haciendo, yo jamás pecaré contra mi Dios. Esa debe ser nuestra actitud, mis queridos hermanos. Ustedes lo van a hacer, pero no cuenten conmigo. Yo no voy a estar allí pecando con ustedes. Yo voy a estar aquí alabando y sirviendo a mi Dios, dando testimonio del Dios verdadero, el Dios que me ha levantado, el Dios que me ha perdonado, el Dios que ha transformado mi vida. Alabado sea Dios. Lo interesante de todo esto dice aquí, ¿qué podíamos aprender de esta tentación? La sierva de Dios dice, aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes. Y gracias a Dios porque hoy ese testimonio de José me motiva a serle fiel a Dios hoy. Dice que habrían de vivir sobre la tierra, que íbamos a pasar por las mismas tentaciones, aunque estén expuestos a las tentaciones, porque ninguno de nosotros estamos exentos. Todos vamos a ser tentados, todos vamos a ser probados, mis queridos hermanos, pero debiéramos saber que hay una defensa al alcance de la mano y que si finalmente no recibimos la protección, será por nuestra propia culpa, porque Dios será un punto de auxilio. Dios y su Espíritu Santo serán nuestro escudo. Y aunque estemos rodeados de las más densas tinieblas, mis queridos hermanos, de las más densas tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual puede recurrir para resistirla, y esa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado a ti y a mí lo que necesitamos para luchar. Dios nos ha dejado a ti y a mí lo que necesitamos para vencer. La pregunta está, ¿quieres vencer? Créele a Jehová, séle fiel a Jehová, mis queridos hermanos, y la victoria será garantizada. Alabado sea Dios. Dice, en este libro nos menciona algo interesante. José sufrió. ¿Cuál fue la causa del sufrimiento de José? Dice la sierva de Dios que José sufrió por causa de su virtud, porque él era íntegro, porque la que quería desviarlo se vengó de la integridad que ella no pudo derrotar. Ella quiso sacarlo de su integridad y como no pudo, lo hizo sufrir. Y gracias a su influencia, ella terminó haciendo que José terminara en la cárcel, acusándolo falsamente de un delito que él no había cometido. Dice la sierva de Dios que José sufrió entonces, y la razón por la cual él no sufrió fue porque no quiso claudicar. Hermano adventista que me escucha en esta tarde, no claudiques. No claudiques. Mantente firme. Dios está por venir. No claudiques. Este es el tiempo en que tú y yo tenemos que aferrarnos completamente a Jehová. Amén. Dice que ella había puesto su reputación, sus intereses por el piso, pero José puso su reputación y sus intereses en las manos de Dios. Algo que estábamos hablando yo y Luis, que muchas veces el enemigo trata de dañar nuestra reputación, nuestros intereses, pero José me recuerda que aunque el enemigo quiera destruir nuestra reputación, nuestros intereses, tú y yo tenemos que hacer como José, ponerlo en las manos de Dios. Y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo, porque terminó en la cárcel, dice, fue para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante. Dios permitió que él pasara por todo eso, porque Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor de lo que él no entendía. Quisiera agregar algo, Edwin. Dice también que Dios no lo abandonó, siempre estuvo con él. ¿No? Estaba trabajando ahí con él, aún en la cárcel. Dice, exactamente. Dios usó incluso la prisión como un camino que lo conduciría a la elevación. Alabado sea Dios.
Amén. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. Con el tiempo seremos que recompensados si nos mantenemos firmes. Dice, el escudo que protegía el corazón de este joven era el temor de Dios, que lo indujo a ser fiel y justo con su amo y leal a su Señor. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. En aquel entonces, ese crimen que fue acusado José, cualquier otra persona que hubiese sido acusado por haber tratado de abusar la esposa de un líder, ¿qué le hubiese pasado? La muerte. Exacto, no era prisión, era que la muerte. Pero había algo interesante en todo esto, que es cierto que Potifar amaba a su esposa, pero también es cierto que Potifar sabía la calidad de hombre que era José. Y aunque en ese momento estaba en tela de juicio, que la gente dirán y no, por misericordia de Dios, Dios indujo a Potifar a que lo enviara a la cárcel y no lo matara. Dios estaba cuidando a José. A cualquier otra persona lo hubiese matado. Pero Dios tenía un propósito con José. Ni la muerte lo iba a alcanzar, mi querido hermano, porque lo que Dios tenía preparado para José se iba a cumplir, porque José se mantuvo firme, José se mantuvo íntegro. Alabado sea Dios. Lo que Dios tiene preparado para ti, el diablo no lo va a poder desviar. Dios lo va a ceder. Tu trabajo es mantenerte firme a Dios, mi querido hermano. Ahora, por todo lo ocurrido en la vida de José, José en algún momento cambió. Mira qué le pasó. José trató de ser fiel, amonestó a sus hermanos terminaron metiéndole en la cárcel. José fue comprado como esclavo, ahora tenía de la esclavitud, pues ahora viene la esposa de Potifar, vuelve a la cárcel. Todo le estaba yendo prácticamente mal. Él tratando de serle fiel a Dios y las cosas se veían peor. En algún momento, dice la Biblia o el espíritu de profecía, que José cambió. No. No. ¿Tenía razón para justificar si decidía cambiar? Sí. Tenía razón para decir, mira Dios, yo te fui fiel y mira lo que me hicieron mis hermanos, mira lo que me hizo la señora. Había motivos para que él claudicara y le diera la espalda a Dios o lo maldiciera por todo lo que le estaba pasando. Sí lo había, pero había algo interesante en José. Y quiero leerle esta parte que es sumamente importante, que la sierva de Dios dice lo siguiente, dice, aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de gobernador de toda la tierra, nunca, mis queridos hermanos, se olvidó del Señor. Sabía que era extranjero en tierra extraña, que estaba separado de sus padres, de sus hermanos, que a menudo lo había entristecido, pero creía firmemente que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupara ese puesto importante. A la par que dependía de Dios constantemente, cumplía con fidelidad los deberes de su cargo como gobernador de la tierra de Egipto. José caminó con Dios, mi querido hermano. No permitió que se los desviara de la senda de la justicia para desobedecer la ley de Dios, ni con halagos ni con amenaza. Su dominio propio y su paciencia en la adversidad, en su inalterable fidelidad, han quedado registrados en la Biblia para beneficio de todos los que habríamos de vivir más tarde sobre esta tierra, que íbamos a pasar por cosas similares, que íbamos también a ser enaltecidos por Dios, pero que nunca debiéramos habernos olvidado de aquel al que nos ha bendecido hasta el día de hoy. Cuando sus hermanos reconocieron sus pecados en su presencia, dice que José los perdonó ampliamente. Y déjenme decirle que si habría un pecado difícil de perdonar, fue lo que le hicieron sus hermanos. Y dice la sierva de Dios que José los perdonó ampliamente y manifestó mediante sus actos generosos y amantes que no albergaba resentimiento por la forma cruel como lo habían tratado previamente. Y muchas veces, tal vez muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con este comentario que yo voy a decir, pero lo voy a decir. Pero muchas veces
quienes nos hieren más son aquellas personas que nosotros amamos. ¿Están escuchando esto? Muchas veces la persona que nos hiere más es la persona que más amamos. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a perdonar como perdonó José. Amén. Que fue todos los dolores, sufrimientos que él pasó fueron por causa de sus hermanos. Y aún así él perdonó todos, los amó y los protegió a todos. ¿Cómo vivió la familia de José en Egipto durante y después de la hambruna? Dice que los hijos de Israel no eran esclavos. ¿Gracias a quién? A José. Jamás habían vendido ni su ganado, ni sus tierras, ni se habían vendido a sí mismos para conseguir el alimento de Faraón, como habían ocurrido con muchos de los egipcios. Se les proporcionó la tierra donde podían morar con sus rebaños y sus ganados. En atención a su servicio de José había prestado al reino. Faraón apreciaba la sabiduría que había manifestado en la administración de todo lo relacionado con el gobierno, en especialmente los preparativos que hizo para los largos años de hambre que tuvo que soportar la tierra de Egipto. Creía que todo el reino estaba en deuda con José por la prosperidad que produjo su sabia administración. Alabado sea Dios. Todo Egipto se sentía en deuda por este siervo de Dios que se mantuvo íntegro. Y como prueba de su gratitud, la tierra de Egipto delante de ti está, dijo el rey. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. El rey le dio absolutamente todo. La vida de José cambió absolutamente completa por haberle sido fiel a Dios. Ahora, ¿hasta cuándo duró todo este privilegio? Dice que hasta que y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortaleciendo en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre ellos en Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, se vaya de la tierra. Voy a dejarle este tema justamente ahí, porque lo que viene justamente después de este evento es lo que quiero discutir con usted, mi querido hermano, la semana que viene. Quiero entrar en lo que fue la vida de otro siervo de Dios que fue protegido por Dios antes de su nacimiento. Y vamos a estar hablando de nuestro hermano Moisés. Una historia que es sumamente importantísima para nosotros hoy como pueblo adventista. Dios, mi querido hermano, los bendiga. Espero que este tema de la vida, la historia de José, haya podido impactar la vida de usted como lo ha hecho conmigo. Como han sido palabras sumamente importantes para mantenerme firme en este tiempo que estamos viviendo. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos ser como José en nuestras iglesias? ¿Ustedes creen que Dios nos está llamando para que podamos ser como José en nuestros hogares? Dios quiere que nosotros seamos el mismo pueblo adventista en cada lugar. Amén. Tú no puedes darle a otros lo que no tienes. Y es por eso que en esta tarde voy a orar para que Dios pueda derramarnos el mismo espíritu que tuvo José. Que nos ayude a ti y a mí ser íntegros en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo sumamente difícil.
pero un tiempo en el que debemos permanecer aferrados a las palabras de Dios. Entonces quiero pedirle que inclinemos nuestros rostros ahí donde estemos para que oremos. Querido Padre, agradecido estoy, porque de alguna manera he sentido en mi corazón que has dirigido de este tema de una manera muy especial. Te suplico, Padre, que este tema haya podido ser para edificación de esta tu iglesia, de cada uno de los hermanos que están escuchando y los que van a escuchar. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo pueda comenzar no a trabajar en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Permite, Padre, que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros. Ayúdanos a discernir las cosas que están bien y las que están mal. Y lo que están mal, nosotros podamos trabajar en ellas, amonestemos a nuestros hermanos con amor, que podamos ser el enlace para salvar a ese hermano y que tu iglesia comience nuevamente a reflejar el rostro de Cristo. Bendícenos, Padre. Bendice a nuestros hogares. Sigue obrando en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y espero verlos a todos la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubiesen conectado y han recibido la bendición de Dios. Queremos extenderle, como hacemos cada sábado, otra invitación para que la próxima semana, 5:30 de la tarde, se vuelva a conectar a través del Zoom para que estudiemos un tema sumamente interesante. Te esperamos, mis queridos hermanos, con los brazos abiertos a esta tu iglesia adventista de Percha Cibernética. Que el Señor los bendiga.